Hola a todos, espero que estés bien. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a aprender a hacer estas lindas florecitas tejidas. Son súper fáciles y súper rápidas. Las pueden tejer en 2 minutitos. Entonces vamos a ver el paso a paso. Entonces para este proyecto yo voy a estar utilizando acá este ganchillo de 4 milímetros. Lana acrílica acá de 3 milímetros. Pueden utilizar cualquier grosor que ustedes prefieran, simplemente siguiendo los mismos pasos. Para esta vamos a hacer acá un pequeño círculo, así. Y voy a traer ese hilo hacia adelante. Sujeto, acá en el gancho. Y acá vamos a hacer 6 cadenitas. Para esta tomo hilo y paso. Tengo una cadena, 2 cadenas, 3 cadenas, 4, 5 y 6. Ahora voy a hacer un círculo con estas cadenas. Para esta, en la primera cadenita voy a deslizar. Entonces paso acá y voy a traer el hilo por ambas lazadas. Y así tendría aquí este pequeño anillo. Pasar por el anillo, traigo hilo y hago un punto bajo. Voy a subir con 2 cadenitas, 1, 2, y voy a tejer ahora 3 puntos altos dobles. Para este voy a tomar 2 lazadas. Miren, 1 y 2 lazadas acá. Paso por el anillo, traigo hilo y voy a irlas pasando estas 4 lazaditas de 2 en 2. Entonces tomo hilo, paso por 1 y por 2, tomo hilo, paso por 1 y por 2 y tomo hilo, paso por 1 y por 2. Y ese es el punto alto doble. Voy a repetirlo 3 veces. Tengo una, voy a hacer 2 más. Entonces tomo 2 lazadas, paso por el anillo, traigo hilo. Y voy a ir pasando de 2 en 2. Una vez más. Muy bien. Para completar el pétalo voy a hacer 2 cadenitas al aire. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos al comienzo. Punto bajo. Aquí en la base. Punto bajo. Muy bien, aquí tendríamos el primer pétalo. Esto lo vamos a repetir 5 veces. Entonces subo con 2 cadenitas. Y voy a hacer los 3 puntos altos doble. Entonces tengo acá 1, 2 y 3. 2 cadenitas al aire y repito, acá punto bajo. Tengo acá 2 pétalos. Y vamos muy bien, hemos terminado acá las 5 veces. Y sobre el primer punto bajo voy a deslizar. Entonces paso ahí y voy a traer el hilo por todo. Muy bien, ya puedo estirar acá. Vamos a cortar el hilo. Y yo lo que hago es que lo voy a pasar hacia atrás. Por ahí mismo vamos a pasar el hilo hacia atrás. Y ya tendríamos aquí nuestra florecita. Como ven, es bien fácil. Yo con ayuda de una aguja lanera voy a esconder ese trocito de hilo por dentro. Lo voy a pasar por acá. Recuerden nunca cortarlo directamente. Siempre vamos a esconder un poquito por dentro antes de cortar, para que no se nos vaya a deshacer el trabajo. Ahora sí puedo cortar. Y vamos a darle forma acá a nuestra florecita. Como ven, es súper fácil. Esta es totalmente para principiantes y la pueden hacer, como ven, en diferentes colores. Realmente son muchas las opciones que tienen con estas florecitas para aplicárselas a gorros, mantas, diademas, ganchitos para el pelo. Realmente son muchas las opciones que tienen. Pueden decorarlas también con ayuda de perlas y quedan muy bonitas. Espero que puedan realizarla, que este tutorial les haya parecido fácil. Y abajito en los comentarios me pueden dar cualquier idea, sugerencia o simplemente contarme cómo les resulta a ustedes este tutorial. Hasta aquí este proyecto y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!